Y ahora sí, volvimos a secuencia inicial y está Pablo Berkovich en nuestra mesa. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo bien? están? Muy bien. Bueno, acá estamos. Acá estamos. Bienvenido a diciembre. Saben que yo les traje noticias de ultimísimo momento. Acaban de hacer cambios en economía, en el Ministerio de Economía, hace media hora que están anunciando, Toto Caputo está ganando terreno en el... Bueno, Juan Paso, que era el secretario de Coordinación de Producción en lo que era el Ministerio de Producción, ahora Secretaría. Él tenía rango de secretario de Estado, que es casi ministro, y abajo lo tenía Pablo Lavigne, que era secretario de Industria y Comercio, que había sido subsecretario en la era Macri, acuérdense. Pablo Lavigne, Esteban Marzorati, toda esa banda habían sido funcionarios de Macri. Bueno, ahora vuelven a ser funcionarios con un rango más, pero ahora que pasan a Paso a Cancillería, lo pasan a secretario de Política. Bueno, ahí está Toto Caputo. Paso con Z, yo pensé que era el de Les Triunvirato. informo que Juan Pablo Paso. Lavigne asumirá la Secretaría de Coordinación de Producción del Ministerio de Economía en lugar de Juan Paso. Pablo estaba realizando una tarea extraordinaria en la Secretaría de Industria y Comercio y tendrá ahora una mayor responsabilidad teniendo que coordinar las diferentes áreas del sector. Felicitaciones, Pablo. Exactamente. Hicieron, muy berretón. premiaron a Pablo Lavigne, hombre ahora de Caputo, lo premiaron justamente porque lo ascendieron. Era secretario de Estado, secretario de Coordinación de todo el área de producción, y Juan Paso pasa a Cancillería a ser secretario de Política Económica de la Cancillería. De vuelta, Caputo ganando lugar también en Cancillería, ¿no? Él le puso felicitaciones ahí. Juan y Gerardo. Les informo que Juan Paso, secretario de Coordinación de Producción, pasará a trabajar con Gerardo Huerten en Cancillería como secretario de Relaciones Económicas Internacionales. El objetivo es trabajar de manera conjunta con la Cancillería, sobre todo en lo relacionado con el comercio y la apertura de nuevos mercados y socios estratégicos para el país. La coordinación entre Economía y Cancillería es clave para que esta tarea sea más efectiva. Felicitaciones, Juan y Gerardo. Me matan los signitos de admiración porque yo leo todo tipo Selfie. para que la tarea sea más efectiva. Selfie con Toto. ellos. Bueno, efectivamente lo que quieren hacer es una articulación entre Cancillería y el Ministro de Economía, el Ministerio de Economía y la Secretaría de Coordinación de Producción. Quieren hacer una articulación entre lo que está pasando en Cancillería y lo que está pasando en producción. Claro. O sea, Toto Caputo ganando lugar en Cancillería, ganando lugar en las relaciones internacionales, económicas internacionales, que antes no tenía mucha Tal vez injerencia. ahora ¿no? se entiende un poco más la salida de Diana Mondino. Bueno. Tarán. Yo Qué distraído. hoy en la columna de Marca Argentina ya venía a hablar justamente de política industrial, pero esto me viene al pelo porque lo que quiero decir es ¿qué ascendieron? ¿Qué premiaron desde el Ministerio de Economía? ¿A quién premiaron? ¿Quién es Pablo Lavigne? Bueno, hubo una especie de pelea, batalla, para los que nos dedicamos a la producción en Twitter la semana pasada, en X la semana pasada, que empieza con un hilo de Tomás Bril. Tomás Bril, ahora lo vamos a mostrar el hilo, Tomás Bril... Mascareñas es justamente el responsable de producción de Fundar y justamente lo que él hizo fue un hilo de desarrollo productivo de muchos lugares del país y terminó ese hilo con esta frase. Desde los ministerios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires arman genialidades, entre comillas, de apertura comercial para potenciar las importaciones y no tienen una idea de cómo orientar al país para que exporte más allá de los recursos no renovables. Apurados para importar, aletargados para exportar. ¿Palo para quién? Para Pablo Lavigne. Claro. Actual, secretario de Coordinación de Producción. ¿Por qué le pega a Pablo Lavigne? Justamente porque Pablo Lavigne lo que se dedicó a hacer, y lo que se dedicó a hacer también con Macri, fue una apertura indiscriminada de importaciones. Pablo Lavigne es una persona que sabe mucho de producción, hace mucho que trabaja en esto, ya fue de vuelta subsecretario en la era Macri y ahora es secretario. Es una persona que sabe del tema, pero que está convencida de que lo que hay que hacer es terminar con cualquier tipo de regulación para las importacionga Claro. Entonces, lo que le dicen acá desde Fundar es, che, loco, estás muy apurado en barrer todo tipo de, valga la redundancia, barreras comerciales y no estás apurado en potenciar las exportaciones. ¿Por qué suben las exportaciones ahora en Argentina? ¿Por qué suben? Porque suben las exportaciones del campo. Claro. ¿Por qué? Porque si lo ves en términos interanuales, el año pasado, ¿qué tuvimos? La sequía más grande de todos los tiempos. Claro, entonces, obviamente que interanualmente va a haber un crecimiento de las exportaciones porque justamente esas exportaciones se explican por el cambio de no tener sequía a tener sequía el año pasado, ¿no? Sí. Entonces, está viendo toda una pelea de si vale la pena tener política industrial y
¿Qué es tener política industrial en Argentina? ¿Y se puede no tener política industrial? Bueno, claro, lo que dicen muchos, entre ellos Pablo Lavigne, es que la mejor política industrial es la que no se tiene. Ah, buenísimo. ¿No? Entonces, Ok, por eso salió bárbaro justamente es, siempre. no tengamos política industrial, abramos la economía, compitamos. Es cierto que el equipo de Pablo Lavigne sí se fija en temas regulatorios, temas de certificaciones y demás, pero lo cierto es que no tienen ni un aporte no reembolsable para conseguir exportaciones, que las pymes exporten más, ni un aporte no reembolsable para aumentar grados de innovación, diseño, productividad, mejora de procesos, transformación digital. No hay Un aporte absolutamente no nada de eso. reembolsable sería algo que el Estado le da para A una pyme y que para la pyme fomentar. ni siquiera lo Ok. tiene que devolver, lo tiene que Bien. rendir en especias. Es decir, lo que Perfecto. tiene que decir es, che, vos me das este aporte no reembolsable, bueno, yo te rindo cuentas y te digo Claro. que con esa plata lo que Logré voy a hacer hacer todo es esto. un proceso de transformación digital para que nuestra productividad aumente muchísimo y para sumar trabajadores y para poder exportar más, que es lo que necesitamos. Yo hoy lo que traje justamente fue, a raíz de este intercambio que hubo entre Fundar y Pablo Lavigne y el Ministerio de Economía, lo que hizo Fundar fue sacar una serie de documentos ayer, y la serie de documentos justamente fue en torno a, che, ¿qué es la política industrial? ¿Quién está haciendo política industrial en el mundo y qué debería hacer Argentina con esa política industrial? Empezamos con algunos gráficos justamente para demostrar que la política industrial en el mundo está de moda. Miren esto, el renacimiento de la política industrial en el mundo. Fíjense dónde empezamos y fíjense dónde terminamos. Primer año, 2010, Sí. si no me falla la vista. Sí, ¿no? 2010. Perfecto. Último año, 2022. Bueno, esto siguió creciendo. Miren los saltos de 2012 a 2013 y sobre todo el de 2017 a 2018. Miren la cantidad de política industrial que hay en el mundo. En el mundo. Nadie se confunda. Acuérdense dónde estábamos nosotros en ese Sí. salto de 2017 a 2018 de política industrial. Estábamos en plena destrucción de la política Claro. industrial en el macrismo, ¿no? Como Tal siempre cual. vamos a contramano del mundo, viejo. Puta madre. Esta, Nos íbamos a integrar y... esta política pendular que, a Sí. la que nos tiene acostumbradas la Sí. Argentina, ¿no? Como, bueno, vamos para un lado, somos muy industrialistas, somos nada industrialistas, somos cero aperturistas, somos totalmente aperturistas. Bueno, justamente fíjense ese gráfico y fíjense justamente el crecimiento de algunos países en esa cantidad de política industrial. Porque si bien creció muchísimo la política industrial, se explica porque muchos países crecieron a propósito en política industrial. El segundo gráfico es este. Miren lo que es China en términos de gasto en política industrial, es decir, porcentaje del PBI. En 2019, ahora es mayor todavía, 1,74%. La próxima les juro que me traigo los anteojos de ver de No, lejos. está perfecto. 1,73% Pero estás muy en bien. China. Estados Unidos, que en 2019 daba bastante bajo, 0,39. pegó el salto total, y esto lo marcan en Fundar porque el crecimiento es tremendo el de Estados Unidos, que se estima que en 2023 pasa a un 0,7, es decir, al doble de lo que tenía antes. Claro. ¿No? Es el salto más grande que da Estados Unidos de la mano, no solamente de Trump, sino de Biden. Ok. Como Sí, pues ahí en el acuérdense medio. de lo que estamos diciendo, ¿no? Como en Estados Unidos se pelean para ver quién tiene más política industrial, Sí. ¿no? No hacen ese famoso péndulo, por lo menos no en este tipo de acciones, en este tipo de políticas, sino que se respeta y se duplica, ¿no? Sí. Y después ven cómo en otros países, obviamente, ese porcentaje es bastante alto, no tan alto como en Estados Unidos y como en China, pero veíamos en ese gráfico a Francia, veíamos a Alemania, veíamos a Italia, veíamos a Brasil también, Sí. ¿no? Brasil, 0,33% en 2019, también un país que creció mucho en este último tiempo con el plan Nova Industria del año pasado de Lula. Apenas asumió, lanzó un plan muy Sí, está ambicioso. Corea del Sur también, que es bueno, el sueño húmedo capitalista de todos estos muñecos. Corea del Sur, Israel, todos esos países que Milei adora, que supuestamente es el camino a seguir. Y bueno, en esos rankings obviamente van liderando y nosotros vamos bajando. Mientras ellos suben, nosotros bajamos. Pero fíjense otros gráficos justamente para seguir amargándonos con lo que hace China, con lo que hace Estados Unidos. Miren Necesito lo que es- me gobierne Xi Jinping. Miren lo que es el monstruo de China, miren lo que es ese 1985, perdón, 07. de la primera vez que se mide justamente esta división justamente de política industrial. Miren lo que era en 1985 y miren lo que abarca justamente ese colorcito naranja que va creciendo es China. Claro. En 2022 la Lle- cantidad... O sea, ¿no? crece 22 puntos.
Es impresionante lo que crece en detrimento justamente de otros países, ¿no? Si vemos arriba tenemos justamente lo que hace China, lo que hace Estados Unidos, que Estados Se Unidos va reduce. bajando bastante, se reduce bastante, lo que pasa con Japón, que también se reduce bastante, con Alemania, que se reduce también no tanto, con otros Francia como Italia, también. Francia, como otros países, ¿no? Ahora, Fíjense qué lo que estabilidad termina también, pasando. ¿no? Algunos de esos. Bueno. Digo, Alemania, Japón, que está, si bien se reducen un poco, están más o menos ahí. Siempre peleándola, Qué ¿viste? estabilidad, No, loco. siempre quiero jugar en, Sí, sí. en primera, ¿no? Sí, sí. Bueno, siempre juegan en primera, Francia, Alemania, Italia, Japón, Corea del Sur, Israel, siempre juegan en primera, pero van bajando en comparación a lo que está haciendo China, que es impresionante. Claro. Y fíjense cómo Estados Unidos todavía lucha por volver y no caerse de ese ranking. Ahora vamos a pasar a lo que sucede en Argentina de a poco. Les voy a ir mostrando justamente algunos gráficos para que vean la importancia que tiene la política industrial y la industria en sí El para focus. nosotros. Miren esto, ¿Este lo hizo la reta? miren esta encuesta. Votantes de izquierda y centroizquierda, Sí. ¿qué significa la industria para los votantes de izquierda y centroizquierda? Peronismo, desarrollo. Perón. ¿Qué significa trabajo, orgullo, Progreso. progreso, Trabajo en el centro. Soberanía. patria, Estado, Perón, peronismo, Argentina, ¿no? Hay un par de destruida y de Economía. trucha, pero son los menos. Sí. Seguro. Fíjense, los que más Complicado. abarcan son trabajo, orgullo, Sí. desarrollo y necesaria. ¿Sí? Trabajo, orgullo, desarrollo y necesaria. Vamos a los que votan a la derecha y a la centro derecha. Se repite trabajo, pero lo que más crece es ineficiente, berreta, pobre, mala, inexistente, Mediocre. caro, Estafa, basura. tremendo. Prebenda, no sé quién fue que dijo prebenda. Ay, está chamullo por ahí también. Curro. Es tremendo que, bueno, quédense con este Quiebra. gráfico. Quédense con este Cagada, gráfico. choto. Quédense con este gráfico mientras ustedes leen ineficiente, inexistente, berreta, nada, mala. Quiero tirarles algunos números mientras vemos estas palabras. Quiero tirarles algunos números. En Argentina, la industria explica el 19% del PBI. A la mierda. Ok. Y supuestamente para los votantes de derecha y centro derecha, no quiero decir que la culpa la tengan los votantes de derecha Es y de centro derecha para ineficiente. nada, lo que digo es cuáles son los discursos que se empiezan a construir en Sí. torno a la industria. 19% del PBI lo explica la industria. 2,6 millones de trabajos, de empleos, perdón, directos, 2,6 millones de empleos directos de la industria, más todos los indirectos que genera. Y esto estamos hablando de empleo, no de trabajo, es decir, de trabajo en blanco, Claro. ¿no? Bueno, después, salarios, 42% arriba de la media en términos de salarios. Es decir, un trabajador que trabaja en la industria cobra aproximadamente, no es que gana muy bien, gana, Gana el mucho mejor 42%, que los demás. gana mejor que los demás, totalmente, gana el 42% más. Sí, y esto también está demostrado, si la pyme, si la industria, si la empresa además exporta, ese trabajador gana todavía más. Si la industria, además de exportar, invierte en I+D+I, ese trabajador cobra aún más. ¿Qué es lo que queremos y qué es lo que estamos diciendo todo el tiempo en Marca Argentina acá? ¿Por qué es importante la industria? No es un fin. No queremos, no somos amantes porque sí de la industria argentina. Es un medio para Claro. conseguir justamente esos salarios, para conseguir que crezca el PBI, para conseguir que crezca el PBI per cápita. Formalidad, la industria, 10% más que el resto de los Sí, sectores, sí. que la media. 10% más. Que tanto se habla, ¿no? De ese Totalmente. tema. El trabajo Entonces, informal. no, claro, totalmente. El trabajo informal, Sí. el trabajo formal, bueno, la industria 10 puntos más alta que la media. Entonces tenemos el 19% del PBI, 2,6 millones de empleos directos, más todos los empleos indirectos. La formalidad 10 puntos más alta, los salarios 42% más que la media. Productividad, en términos industriales, estamos hablando de 63% más alta. La productividad es PBI por empleado. Productividad más alta en la industria que en todos los otros sectores. 57% de las exportaciones totales las explica la industria. ¿Más que el campo? Sí. Mirá. 57% de las exportaciones totales. 54% de la inversión I+D la explica la industria. Mirá vos. De vuelta, si tomamos ese gráfico que decía que para los votantes de derecha la industria era mala, nula, innecesaria, vean estos números y vean justamente qué es lo que pasa en Argentina con la industria en otros gráficos que sube Fundar. De vuelta, quiero nombrar los estudios de Fundar porque realmente son muy serios, están muy bien hechos. Después podemos discutir qué es lo que se tiene que hacer con eso, que obviamente Fundar da sus conclusiones y podemos coincidir o discutirlas. Gasto público en función de ciencia y técnica e industria en porcentaje del PBI de 2001 a 2023.
Vean lo que pasa con esto y acuérdense de los números que estábamos hablando, del 1 punto y pico Sí. de China, del 0,33 de Brasil. Bueno, acá estamos a fin de 2023 en ciencia y técnica en un 0,1, en industria en un 0,26, ¿no? Estamos muy abajo de lo que es Brasil. Y lo que empieza a pasar con este gráfico es que vemos que ese péndulo funciona en términos de inversión, ¿no? ¿Qué pasa con los gobiernos que creen más en la ciencia y la tecnología y qué pasa con los gobiernos que creen más en la industria? ¿Y qué va pasando justamente con ese gasto público en términos de ciencia y tecnología y en términos de industria? Bueno, ahí el salto que pega la pandemia fue justamente Sí, porque claro. en la pandemia justamente el Estado lo que hizo fue contener a la industria para que no nos quedemos sin industria. Entonces puso una torta de plata en ciencia y tecnología y una torta de plata en Que a la vez igual te industria. llega ahí a un 0,6 incluso en ese contexto. Tampoco que... Totalmente, totalmente. Cuando otros países por ahí, ahí veías ese 0,3, 0,2, bueno, eso lo explica la ciencia y tecnología. En Israel estamos en un 4, en Corea del Claro. Sur estamos en 3,4. Nada como, tengamos en cuenta que siguen siendo bajos aún en los gobiernos que más apuestan por la ciencia y la tecnología, aún en los gobiernos que más apuestan por la industria. Pasamos al próximo gráfico, justamente porque lo que le quería mostrar es esta evolución de la cantidad de empresas y empleos asalariados formales industriales. Para los que hablan mal del modelo de producción kirchnerista, fíjense cómo es la creación de empresas, no solamente para los que hablan mal, sino para los que dicen que el kirchnerismo está peleado con la empresa, con el empresario. Bueno, está peleado en todo caso en términos simbólicos y podemos ver qué se hizo mal en ese sentido, pero fíjense lo que pasa sobre todo en los primeros años del kirchnerismo, sobre todo en los años de Néstor y en los primeros años de Cristina Kirchner, con el crecimiento exponencial de la cantidad de empresas. Salían empresas de abajo de la rejilla, o sea, realmente salían empresas de cualquier lado. Y lo que empieza a pasar, que es un poco preocupante, es esa línea verde explica las empresas industriales. Y esa línea violeta explica los empleos industriales. ¿Qué pasó desde 2019-2020? Fue que la gestión anterior hizo una buena gestión en términos económico-productivos, pero lo que terminó pasando, sobre todo en términos productivos, en términos industriales, pero lo que terminó pasando fue que se concentró un poco la cantidad de trabajadores por industria, por empresa. Claro. Lo que vemos Sí. ahí justamente fue que tanto la industria como el empleo industrial subió, pero se invirtió esta curva, ¿no? Hay más empleados por industria, por Más pyme trabajadores industrial, y menos empresas. Exactamente. Entonces, esa curva de vuelta se empezó a dar. Pero acá también lo que tenemos que decir, así como hablamos muy bien de los primeros años del kirchnerismo, vemos el estancamiento a partir del 2011-2012 en términos de cantidad de empresas y en términos de empleos industriales. Yo tengo una pregunta. El gobierno de Milei, cuando piensa, o sea, llega a pensar, a hacerse la pregunta de vamos a hacer que determinados, y ahí mi pregunta es cuáles Sí. sectores van a ser los estratégicos y que al menos, digo, si vamos a romper con toda la política industrial nacional, vamos a cuidar algunos, digo. Ellos tienen ¿Qué en la respuesta cabeza tienen? justamente que los sectores que tienen que prevalecer son los ligados a la energía, a los recursos naturales, son los ligados al petróleo y gas no convencional, son los ligados a la minería, son los ligados a la energía no renovable. Digo, están ahí, ponen el foco ahí, ponen el foco también en los servicios, no están poniendo para nada el foco en cuidar a la industria manufacturera. Claro, por son ejemplo, que está pasando exportación de realmente muy materias mal. primas. Totalmente. A ver, lo que están cuidando es el campo, ni siquiera es la manufactura de origen agropecuario, porque tampoco es claro. que la están cuidando mucho, la MOA, la famosa MOA, sino que están yendo más a campo y, bueno, de hecho, Juan Paso, que lo acaban de llevar a Cancillería, era la persona que tenía Toto Caputo para hablar con el campo. Claro. Era el Ok. interlocutor con el campo. Entonces están poniendo en la Secretaría de Relaciones Económicas Internacionales a una persona que tiene más que ver con el campo que con la industria. Entonces, cuando queremos aumentar las exportaciones industriales, que de 2011 es cierto que están estancadas y que no paran de bajar, bueno, de hecho en 2021-22 hubo una especie de rebote, pero no el suficiente.
había que poner una persona justamente que se preocupe en exportaciones industriales con mucho valor agregado. Bueno, no es lo que está pasando ahora en el gobierno, ¿no? Y o sea, entonces digo, en esta misma lógica del gobierno, nosotros podemos llegar a pensar que no alcanza solo con potenciar estos 3 o 4 sectores. Es que justamente esto la arranque. política industrial, volviendo a lo que es la política industrial, para el gobierno la política industrial justamente es esto de empezar a sacar cualquier tipo de barrera comercial, sacar cualquier tipo de impuesto que pueda llegar a haber. Y lo cierto es que la política industrial es muchísimo más que eso. La Claro. política industrial es un subsidio de tasa para determinada cuestión, para exportar más, para agregar valor, para sumar trabajadores, para copar algún territorio que no está copado con nada. Entonces, bueno, tenés que hacer una distribución geográfica de la industria particularmente. Hay una estrategia de fondo y este gobierno, en ese sentido, no tiene una estrategia de desarrollo industrial particularmente. Teníamos, creo, un gráfico, 2 gráficos más, para mostrar justamente cómo está ligado el PBI per cápita del total de la economía y el PBI industrial. Ven que el PBI per cápita, que es esta línea naranja, condice bastante con el PBI industrial. Sí. Ven que si sube el PBI per cápita industrial, va subiendo y va acompañando el PBI per cápita. Bueno, lo que tenemos que hacer nosotros, no hay ningún país desarrollado del mundo que tenga nuestro PBI per cápita. Lo que nosotros tenemos que hacer es hacer crecer el PBI per cápita. Y hacer crecer el PBI per cápita, de vuelta, es un medio para un fin, porque si vos crecés y después no redistribuís absolutamente nada, Sí, y bueno, te queda muy concentrado. Lo que tenés que hacer justamente es hacer subir ese PBI per cápita industrial para hacer subir el PBI per cápita general, ¿sí? Estoy harto de todos los gráficos que vienen todos en la B, llega a 2003, suben así, llega a 2015. Todos Vuelven a caer. Son Todos todos son- iguales los gráficos de todas las cuestiones Son todos económicas. parecidos. No sé si tenemos uno más para ver, pero lo que quería decir yo es, a ver, la importancia de la política industrial, lo que está pasando hoy en día también con esos números que nos muestra el gobierno, que supuestamente son buenos, la baja de la inflación, la estabilidad de alguna manera macroeconómica que intenta mostrar, pero ¿qué es lo que va a pasar con estos 2,6 millones de empleos directos que genera la industria, más los millones que genera indirectamente en el país? Y no solamente estoy hablando justamente de esto, esto lo estamos viendo, estos son los números que repasaba, el 19% del PBI, todos los empleos directos e indirectos que genera, toda la batería de beneficios que te da tener una industria, y justamente por eso entiende todo el mundo que hay que hacerlo, hay que tener industria. Todo el mundo está yendo para ese lado y nosotros estamos yendo para el lado exactamente contrario. Exactamente Sí. para Porque el otro incluso lado. digo, pudiéndonos hacer tantas preguntas, digo, es muy básico, ¿no? Pero diciendo, bueno, ok, vamos a tener política industrial. Sí. Algo como que parece ya un montón decirlo. Digo, y pudiéndonos incluso hacer tantas preguntas al respecto y estar tan en desacuerdo entre todos, digo, ni siquiera estamos Total. ¿Sabes qué pasa? pudiendo eso. Tenemos un montón de tabúes también en nuestro espacio político en donde no podemos discutir absolutamente nada. A ver, el documento de Fundar, por ejemplo, Sí. se mete bien fuerte con el régimen de Tierra del Fuego. Ah, bueno. Entonces Ok. lo que dice es, loco, hay que ir saliendo de a poco de eso, pero hay que ir saliendo de una manera compensada. No está tampoco a favor de lo que planteó Moreno en su momento, de lo que plantea constantemente Moreno, que cierre la frontera. Bueno, nada, eso no funcionó tampoco, ¿no? No, Como sí, no sí. funciona ese vivir con lo nuestro de los 60, 70. Eso ya está demostrado que no sirve ahora. Digo, porque de vuelta hay jóvenes viejos, viejos jóvenes y viejos viejos que tratan de agarrar una política de los 40 y pretender que funcione ahora. No, ese vivir con lo nuestro de Aldo Ferrer ya no funciona, porque hay un mundo globalizado, porque el mundo cambió, porque es otro el Sí. mundo y hay que pensar justamente en ese nuevo mundo. Y no es que cambió de 1946 ahora, cambió también desde 2011, 2015, cuando algunos funcionarios o exfuncionarios eran funcionarios, ¿no? Como, bueno, cambió el mundo, loco. Fíjense cómo cambió, que la política industrial va creciendo muchísimo y además se va sofisticando mucho. Cuando nosotros hablamos de algún tipo de barrera comercial, bueno, tenemos que ver también cuáles son nuestros sectores, ¿no? Porque vos me preguntabas, Martu, cuáles son los sectores de ellos. Bueno, ¿y nuestros sectores cómo son? ¿Qué tenemos que hacer con los sectores, con los diferentes sectores? ¿Es lo mismo trabajar
para que crezca un laboratorio, que crezca el sector farma, que crezca el sector petróleo y gas? ¿O cuáles son las políticas públicas que tenés que llevar adelante con alguna industria menos intensiva en términos tecnológicos, como indumentaria, como juguetes, como muebles? Bueno, eso genera muchísimo empleo a nivel nacional, entonces hay que cuidarlo, pero hay que hacer que no pase que te enemistes con todo el mundo, que la industria se enemiste con todo el mundo, porque los precios son muy caros. Entonces, ese ensamblaje que nosotros hacemos muchas veces en Tierra del Fuego no es lo mismo por ahí para una compu que para un aire acondicionado, para una heladera. Entonces hay que ver justamente qué priorizar ahí. ¿Compu no hacemos y solo ensamblamos? Bueno, loco, fijémonos cómo ir hacia una apertura en ese sentido, pero compensada, ¿no? Trabajar también con pymes acá, que en todo caso le bajes impuestos, eso también es importantísimo, que bajes impuestos justamente a la producción y subas impuesto a la tenencia, ¿no? Eso también es importante pensar. Bueno, una apertura comercial no es lo mismo si es una apertura compensada o no compensada. La apertura comercial indiscriminada es esto que estamos viendo ahora. La apertura compensada y pensada y estratégica es cuando abrís las fronteras, pero empezás a compensar a la industria local de otro tipo de cuestiones. Bueno, no te voy a cobrar determinados impuestos, ni te voy a solapar impuestos, ni te voy a cobrar ingresos brutos, y voy a hacer que seas más competitiva y que puedas competir bien con esa industria que empieza a entrar. Vas a competir lealmente, no vas a competir deslealmente, porque este gobierno, y para ir cerrando me excedí un poquito, este gobierno habla muchísimo de la libertad de la competencia, pero lo que está haciendo con la industria es generar una competencia desleal. Claro. No estamos en una competencia leal nosotros, estamos compitiendo con industrias que vienen para acá con otro tipo de beneficios que nuestra industria no tiene. Gracias, Pablo. Y tareita, para los que les interesa este tema, para el fin de semana, se pueden leer el informe de qué hacemos con Industria Nacional de Fundar. Recontra. Y cualquier cosa le escriben a Pablo, a nosotros no. Él sabe de este tema. Vamos a una pequeña pausa y ya volvemos.